Vamos a empezar con nuestra corrección del examen. Habíamos dicho que esta semana íbamos a iniciar con la corrección del examen. Vamos a responder las preguntas que teníamos en el examen y vamos a ir viendo los procedimientos para resolverlas y cómo llegar a los resultados correctos. Entonces, nuestras primeras preguntas. La primera pregunta nos decía, ¿es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos, sólidos sin considerar las causas que lo originan? Entonces, aquí la cinemática es la que nos da esa definición, ya que en la cinemática no vamos a tomar en cuenta qué está originando el movimiento, únicamente saber que algo ya se está moviendo, pero no nos preguntamos el por qué se mueve o qué es lo que ocasiona que se mueva. Simplemente el objeto ya se mueve y en la cinemática nos vamos a enfocar en el estudio de lo que pasa con ese movimiento, qué velocidad lleva, qué aceleración, cuánto tiempo tarda en frenarse, cuánto tarda o qué distancia corre, todo este tipo de aspectos, pero no vamos a tomar en cuenta las causas. Entonces es por eso que la cinemática es ahí nuestra respuesta correcta. En la pregunta 2 directamente nos preguntan por la dinámica, que es igual, rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado de movimiento. Aquí sí vamos a analizar qué está provocando ese cambio de estado, qué fuerza se aplicó, quién hizo que se moviera, por qué o debido a qué fuerza o qué es lo que está afectando que hace que haya ese movimiento. Ahí tenemos directamente la dinámica. Tenemos dentro de nuestras opciones otras dos cosas. Tenemos la física y tenemos la estática. En cuestión de la física y de la estática, pues la física como tal es todo lo que estudia, todo lo de los cuerpos, que digamos que sabemos que estudia toda la parte externa sin tomar en cuenta los elementos químicos o los procesos internos que se hagan. Y en cambio la estática es una rama de la física que nos estudia los cuerpos en reposo. Entonces también hay saber qué es la estática. Y en las otras, pues nada más ahí nos dice también entre las opciones, decía la palabra fuerza. La fuerza, pues nosotros sabemos qué es lo que estamos aplicando en la segunda ley de Newton y es aquello que ocasiona un movimiento o un cambio en el estado de algo. Entonces, estas dos primeras, pues la primera era cinemática y la segunda era dinámica. ¿Hay alguna duda con estas dos preguntas? La pregunta 3 nos decía, ¿cuántos centímetros equivalen 0.025 kilómetros? Entonces, para esta, normalmente nosotros no manejamos de kilómetros hasta centímetros. Lo más común es que de kilómetros lo llevemos a metros, de kilómetros lo llevaríamos a metros y después de metros ya lo llevaríamos a centímetros. Entonces vamos a hacer una doble nada más para saber ahí qué se hace. De kilómetros a metros, lo que yo sé que debo de hacer es multiplicar por 1000. ¿Por qué? Porque un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces debo de multiplicar por 1000. Y de metros a centímetros, debo multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque un metro corresponde a 100 centímetros. Entonces ahí ya estoy yo sabiendo lo que debo de hacer. Debo de multiplicar por 1000 y luego lo que me dé multiplicarlo por 100 y entonces estaríamos teniendo nuestra respuesta. El problema nos decía 0.025. Si yo multiplico por 1000, multiplicar por 1000 es como recorrer el punto decimal 3 espacios. Entonces lo que me estaría dando que al multiplicar por 1000 me da 25. Porque recorro 3, el punto me queda hasta el final y entonces me queda 0025, pero pues los primeros dos ceros no valen, por lo tanto son 25 metros, porque es la primera que hice para convertir a metros multiplicando por 1000. Ahora esos 25 los voy a multiplicar por 100 para obtener los centímetros. 25 por 100 y entonces sabemos que es como un 25 seguido de dos ceros, o sea, 2500. Y esto ya estaría convertido en centímetros. Y así
encontraríamos que entonces la respuesta es la primera, donde nos dice 2.500 centímetros. ¿Alguna duda con esta pregunta? Ahora, en la pregunta número 4 nos decía 3.145 por 10 a la 7 equivale al número. Entonces, nuestro número es 3.145 por 10 a la séptima. Recordemos que cuando el exponente es positivo, recorro hacia la derecha. Cuando es negativo, recorro hacia la izquierda. Entonces, como el 7, el exponente es positivo, recorreré hacia la derecha 7 espacios. Entonces, yo tengo el 3, el punto, el 145 y recorreré 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recorro 7 espacios hacia la derecha para que ahí me aparezca el nuevo punto, que como aparece hasta el final ya no se escribe, y pues simplemente veo que el número que me dio es el 3 con el 1, con el 1, con el 4, con el 5 y seguido de 4 ceros. Que si ya lo analizamos, pues aquí encontraríamos que este número es el 31.450.000. Y pues vemos que es la respuesta que está marcada y ya lo tendríamos. Entonces, esta sería nuestra respuesta para esa pregunta. ¿Alguna duda con esta de notación científica? La pregunta 5 nos decía, una persona camina 1.2 kilómetros en 15 minutos. ¿Cuál es su velocidad? Entonces, nosotros sabemos que la fórmula de la velocidad nos decía que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. La distancia es de 1.2 kilómetros y el tiempo es de 15 minutos. Pero al ver las opciones, yo veo que todas dicen metros sobre segundo. Entonces, quiere decir que la distancia la necesito a metros y el tiempo lo necesito a segundos. Entonces, tengo que hacer esas operaciones para que nos pueda dar. La distancia para kilómetros, dijimos que solamente multiplico por 1000 y me estaría dando que 1.2 por 1000 me va a dar 1200. Eso quiere decir que la distancia es de 1200 metros. Para el tiempo está en minutos y para convertirlo a segundos multiplico por 60. ¿Por qué por 60? Porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces multiplico 15 por 60, dándome 900 segundos. Y ahora sí, aplicamos la fórmula. Distancia entre tiempo, lo que sería 1200 entre 900, y al hacer esta operación nos estaría dando 1.33. Como es una velocidad, sabemos que es metros sobre segundo, y entonces la respuesta sería 1.33 metros sobre segundo. Entonces, así es como resolveríamos esta pregunta número 5. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? No, profe. Muy bien. Pregunta 6. En la 6 nos dice, un móvil viaja a razón de 4 metros sobre segundo, acelera a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Determina la distancia recorrida después de que pasen 5 segundos. Entre los datos nos daban la velocidad de inicio o inicial, la aceleración y el tiempo, que son 5 segundos, y querían la distancia. Entonces, tenemos que la velocidad inicial es de 4 metros sobre segundo, que la aceleración es de 3 metros sobre segundo al cuadrado, que la distancia recorrida la desconozco
y que el tiempo es de 5 segundos. Entonces, pues nada más hay que irnos a nuestras fórmulas. En las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, había una que nos decía la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, aplicando esa fórmula, nosotros tendríamos que la velocidad inicial es de 4. El tiempo dice que fueron 5 segundos, más la aceleración, que es de 3, multiplicando al tiempo, que es de 5, pero debe de ir al cuadrado, y dividido entre 2. Entonces, 5 por 4 al principio, pues son 20, más 3 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25. 25 por 3 son 75. 75 sobre 2. Y esto me daría 20 más 75 entre 2 son 37.5. Y 20 más 37.5, 57.5. Como es una distancia, sabemos que son metros. Y entonces ya tendríamos que la distancia que se recorrió fue de 57.5 metros. Y listo. Con aplicar una fórmula y ya nada más poner los valores, nos estaría dando, y veamos que son operaciones rápidas, no son operaciones tardadas, sino rápidas donde podemos llegar al resultado. ¿Hay alguna duda con esta otra pregunta? No, profe. No, profe. Perfecto. Gracias. Siguientes preguntas. La 7 nos dice, ¿con qué velocidad impacta una roca en el suelo si se dejó caer desde un edificio el cual tiene una altura de 38 metros? Entonces, dice que con qué velocidad va a impactar. Entonces, esto es una caída libre. Sabemos que en caída libre la gravedad es 9.81 o que la podemos redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Dice que la altura desde donde se dejó caer es de 38 metros y también sabemos que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Nos preguntan la velocidad con la que va a impactar el suelo. Por lo tanto, lo que yo necesito es la velocidad final. En nuestras pruebas de caída libre tenemos una que justamente nos decía la velocidad final es igual y la altura. Tenemos una fórmula que nos dice raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura. Entonces, de aquí sería la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, o sea, 2 por 9.81 por la altura, que sería de 38. Si yo hiciera esa operación, me daría 745.56, o sea, raíz cuadrada de 745.56. Y solo me faltaría sacar la raíz cuadrada. Recordemos que si yo sé hacer raíz cuadrada de forma manual, lo hago. Si no sé, no me acuerdo o se me complica demasiado porque es un procedimiento largo, pues nos vamos a ir a las opciones a buscar cuál de esas opciones elevada al cuadrado me da 745.56 o el que más se acerque. Entonces, de inicio ni siquiera voy a probar la segunda opción, porque dice 745.5. Obviamente la raíz cuadrada de 745.5 no puede ser 745.5. Entonces, no. Después, la de 100.0006, esa raíz, digo, si 100 lo elevara al cuadrado,
100 elevado al cuadrado me da 10,000. Entonces, al darme 10,000, pues simplemente veo que me paso por muchísimo a los 745 que yo tengo. Entonces queda descartada también esa de 50.3. Si yo multiplicara 50 por 50, me daría 25 y seguido de 2 ceros, o sea, 2,500. El cual también veo que se pasa de los 745 que yo tengo. Por lo tanto, este inciso también queda eliminado y solo me queda el 27.3. De todas maneras, lo tendría yo que probar y ver 27.3 multiplicado por 27.3 y viendo cuánto me da. Eso me estaría dando 745.29. Entonces, ya ahí ya veo que sí me dio al menos todo el número entero. Lo que me falló nada más fue una parte decimal que no me dio exacta. ¿Por qué no me da exacta? Porque la raíz cuadrada no es exacta. Entonces iba a tener todavía más decimales, los cuales iban a afectar un poquito en ese número del 29 y por lo cual no me dio el 56. Pero si yo me doy cuenta, pues claramente podría saber que esa es la respuesta correcta, la de 27.3. Entonces, otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la gravedad como 10? Y si dicen, bueno, yo tomé la gravedad como 10. Entonces, nuestra fórmula que nos decía la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, que es 10, por la altura, que es 38. Esto me estaría dando la raíz cuadrada de 2 por 10 por 38, 760. Y si yo hubiera sacado la raíz cuadrada de 760, me estaría dando cuenta que me estaría dando 27.56. Entonces, aún así, ocupando la gravedad como 10 para que los cálculos sean más fáciles, nos da 27.56. Nosotros teníamos 27.3, pero entonces tampoco se está viendo afectada y también podríamos saber que nuestra respuesta correcta fue 27.3, que es lo que está marcado. Entonces, ¿hay alguna duda con este ejercicio? ¿Nada? No, profe. No. Perfecto. Después nos dice, se lanza una flecha verticalmente con una velocidad de 90 kilómetros por hora, determina el tiempo que la flecha permanecerá en el aire. No tengo ninguna fórmula para que me dé el tiempo que va a permanecer en el aire. Pero en un tiro vertical, yo sé que el tiempo que tarda en subir tiene que ser el mismo que tarda en bajar. O sea que si tardó en subir 10 segundos, debe de tardar 10 segundos en bajar. Entonces, en total en el aire, permanecería 20 segundos. Si tardó 2 segundos en subir, tardará 2 segundos en bajar. Por lo tanto, el tiempo en el aire sería de 4. Entonces, con que yo calcule el tiempo de subida o el tiempo de bajada, con eso yo podré saber que al multiplicarlo por 2, me estaría dando el tiempo en el aire. Entonces, para teníamos los datos. Se lanza una flecha verticalmente, o sea, tiro vertical, con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Ahora, nosotros sabemos que todo este tipo de fórmulas, la velocidad va en metros sobre segundo. Entonces voy a necesitar hacer una conversión para convertir esos 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Si yo intento hacer mi conversión, recordemos que lo que hacíamos era decir, bueno, yo tengo 90 kilómetros por hora. Hacíamos dos fracciones. En una le poníamos que 1 kilómetro equivalía a 1000 metros y en la otra que 1 hora equivalía a 3600
segundos. Entonces aquí me pide que multiplique el 90 por 1000 y por 1, que esos son 90,000, y que lo divida entre el 1 de abajo por el 3600, que eso me daría 3600. Si yo tengo que hacer la división a mano, puedo eliminar 2 ceros de arriba, 2 ceros de abajo, y solo hacer una división de 900 entre 36. Eso ya me ayuda bastante para mis divisiones, dándome 25 metros sobre segundo. Entonces, esos 90 kilómetros por hora que están arriba, pues en realidad son 25 metros por segundo. Ya tenemos esa parte. Ahora, ¿qué nos dan más de dato? Pues la gravedad. La gravedad, sabemos que en este tema la gravedad la manejamos negativa, como menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Negativa, ¿por qué? Porque yo estoy lanzando algo desde abajo hacia arriba y la gravedad actúa en mi contra o en contra de mi objeto porque no lo deja seguir elevándose, sino al contrario, lo está frenando cada vez más. Entonces ya tenemos ahí la gravedad y nos están preguntando el tiempo, pero es el tiempo de subida. Después sabemos que lo multiplicamos por 2 y nos dará el tiempo de bajada. Entonces, aquí para el tiempo de subida, nosotros nos dice que es menos la velocidad inicial entre la gravedad. Entonces, el tiempo que esto tardará en subir es igual a menos la velocidad inicial entre la gravedad. Esa fórmula me dice que así yo obtendré el tiempo que tarda en subir. Recordemos que si lo multiplico por 2, pues ya también es el tiempo de subida y de bajada para saber cuánto tiempo estuvo en el aire. Entonces la velocidad inicial me dio 25, esto quiere decir que sería de menos 25, dividido entre la gravedad, que es menos 9.81. Al hacer esa división, me está dando 2.54. 54.8. Bueno, no es necesario el último. 2.54. Ahora, ese tardó en subir. La regla me dice que ese mismo tiempo tardó en bajar. Entonces lo multiplico por 2, que quiere decir que es lo de subir y bajar. Si tardó 2.54 en subir, va a tardar 2.54 en bajar. Y al hacer la operación de esos, me estaría dando 50.0, no, 50.8, 5.8, perdón. Estoy tomando mal el punto decimal. 5.08. En mis opciones dice 5.09 porque se están tomando más decimales. Pero yo como solamente tomé 2, entonces por eso me da 5.08. Pero ya sin problema, pues yo sabría que esa es la respuesta correcta, ya que lo único que está variando es una centésima de segundo, por lo cual no habría absoluto problema. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros escogemos la gravedad con 10? Bueno, la fórmula sería la misma, menos velocidad inicial entre gravedad, pero si yo estoy tomándolo en 10, sería menos la velocidad inicial, que es de 25, entre la gravedad, que le pusimos menos 10, porque es negativa, ya que está deteniendo mi objeto. Y 20 entre menos 25 entre menos 10, menos y menos más, y 25 entre 10, 2.5. Pero ese es lo de subir. Más otro 2.5 que le va a tomar en bajar. Entonces tendríamos que nos daría 5.00 segundos. De todas maneras, aunque hayamos hecho eso, veamos cómo en las opciones no me aparece
el 5.00, pero sí el 5.09, que claramente yo puedo ver que es el más próximo. Entonces también, si ustedes ocuparon la gravedad en 10, no pasa nada, siempre y cuando tuviéramos esa opción marcada. Entonces, ¿alguna duda con estos problemas? No. Entonces, siempre que nos mencionen el tiempo que permanece en el aire, se va a multiplicar por 2. O sea, porque sería el tiempo en el que sube y en el que baja, ¿verdad? Correcto, siempre que estemos en un tiro vertical o en el movimiento parabólico, en el que va así y que vuelve a caer, también vamos a calcular el tiempo que le tarda en subir hasta lo más alto y después de eso ya nada más es el tiempo que tarda en bajar. Entonces, en estos dos tipos de movimiento, lo que las fórmulas nos da es el tiempo de subida y lo multiplicamos por 2 y nos da ya el total del aire, el tiempo en el aire, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda con algo de estas preguntas? O sea, se hace la fórmula normal, pero se multiplica como al final el resultado por 2. Correcto. Sí, en nuestras fórmulas vamos a encontrar que de hecho sí le pusimos ahí tiempo de subir, o T subir o T de subida, no me acuerdo qué palabra, pero sí marcamos que era para nuestro tiempo solamente para subir y ya por 2 para cuando también baja. Correcto. Otra pregunta, en este del tiro vertical, la gravedad siempre igual la vamos a tomar como negativa, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Sí, correcto. Aquí en este caso no nos afectarían mucho si lo hubiéramos tomado en positivo. El resultado nos hubiera dado negativo, pero nosotros sabemos que no existen tiempos negativos. No hay forma de que pase menos 1 segundo o menos 2 segundos. No lo existe. Entonces ahí ya sabríamos que aunque nos dé menos 5.08, nuestro resultado sería el positivo. En estos no, pero sí hay problemas en los que si yo tomo la gravedad con otro signo, me daría otra respuesta. Entonces, por eso es que nos tenemos que mejor acostumbrar a que en tiro vertical la gravedad la manejo negativa. En el otro nos dice, bueno, ahí se ve un cachito de algo que no va, pero el problema dice, se golpea una pelota de golf con una velocidad de 40 metros por segundo con una inclinación de 30 grados. ¿Cuál es el valor de la altura máxima que alcanza la pelota? Altura máxima. Entonces, a nosotros nos dan que la pelota se golpea y su velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo. Nos dice que el ángulo de inclinación es de 30 grados y nos están preguntando por la altura que va a alcanzar nuestra pelota. ¿Qué tan alto va a poder llegar? Recordemos que solo se puede llegar a una parte de alto porque después ya lo que se está haciendo es estar descendiendo. Entonces, lo alto nada más es cuando llega al punto más alto y de ahí todo lo demás es descenso. Entonces, teníamos nosotros una fórmula que nos decía la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, eso elevado al cuadrado y dividido entre, si es entre 2, me parece que sí, pero tengo que ver la fórmula porque voy a hacer que no sea entre 2. No, entre gravedad, perdón. Entre gravedad, cierto. Y de hecho es 2G. Ya está. Entonces, velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado y eso dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, aquí nos piden que multipliquemos la velocidad inicial, que es de 40, por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados nosotros ya no lo sabemos y nos da 0.5 por las tablitas. Recordemos que esto de seno, coseno, tangente de 30, 60 y 45 lo vamos a ocupar muchas veces. Entonces, lo que habíamos dicho al principio, mejor aprendérmelos o saberlos sacar rápido.
pero sí debo de tener noción ya rápida de qué es lo que me estaría dando. Seno de 30 me da 0.5. Eso a su vez debe de ir elevado al cuadrado y dividido entre 2 por 9.81, que es la gravedad. Entonces, 40 por 0.5 serían 20. Y 20 al cuadrado me dan 400. 400 entre 2 por 9.81 nos daría 19.62 aquí. Y 400 entre 19.62 me estaría dando 20.38. Entonces, la altura más alta que va a alcanzar mi pelota de golf una vez que yo ya la haya golpeado son 20.38 metros. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo tomo el 10 como gravedad? Ah, bueno, si yo hubiera tomado 10 como gravedad, me hubiera tocado 400 arriba entre 2 por 10, que son 20. Y 400 entre 20 me da 20. Entonces me hubiera tocado 20 tomando el 10. Aún así, si yo reviso las opciones, 20 sería la opción más indicada, la de 20.38. Por lo cual entonces tampoco nos estaría afectando en gran medida el usar la gravedad en 10 para saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? No, maestro. Perfecto. Y la pregunta de abajo nos dice, ¿cuál es el valor de la componente vertical de un vector cuya magnitud es de 150 newtons y tiene un ángulo de 50 grados? Y nos dan que el seno de 50 es 0.76, el coseno es 0.64 y la tangente es 1.19. Entonces, a mí me están pidiendo una componente vertical. Pues yo me acuerdo que la componente vertical es la fuerza por el seno del ángulo. Y me dicen que el ángulo es de 50 grados. Entonces, esto me estaría pidiendo que sería lo que vale la fuerza, que la fuerza dice que es un vector de 150 por el seno de 50 grados, que ahí ya me lo dieron como dato, que vale 0.76. Entonces, si yo hago mi multiplicación de 50 por 0.76, 150 por 0.76, encuentro que me da 114. Como es una fuerza, son newtons. Y entonces tendríamos que la respuesta es 114 newtons, la que está marcada. Solo me pedían aquí la componente vertical, solo ocupé la de la vertical y listo. Ya me estaría dando cuánto vale para este vector. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? Maestro, ¿cuáles fueron los que dijo de seno de 30, 60 y 45 que debemos aprendernos? Justamente eso es una tablita que nos dice para 30 grados, para 45 grados y para 60 grados. Función seno, coseno y también puede ser tangente, aunque tangente no se ocupa tanto, pero si ya estamos de paso sería bueno. Seno de 30 grados es un medio. Seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2 y seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Coseno van al revés del seno. El de 60 es raíz de 3 sobre 2, o sea, como digo, el de 30, como el de 60. El de 45 se quedaría igual, raíz de 2 sobre 2, y el coseno de 60 me da un medio. En la tangente es la que va a variar un poquito. La de 30 grados me estaría dando solo raíz de 3. No, la de 30 es que me da
raíz, ¿cómo se escribe? Raíz de 3 sobre 3, la tangente de 45, esa me da 1, y la tangente de 60 me da raíz de 3. Entonces, esta tablita son valores que, bueno, son datos que nos van a preguntar en varias ocasiones. Entonces, lo mejor es ya aprendernos cómo son. Si en una de esas yo quiero aprenderme incluso hasta los valores ya con 1 o con 2 decimales, pues también lo puedo hacer. Pero con que tengamos esto aprendido es más que suficiente. Y como les digo, en algunos casos tangente casi no se ocupa, más que nada seno y coseno, pero pues puede ser que tenga la fortuna de que me pregunten algo con la tangente. Entonces, mejor también ubicarnos para estos. Ok. Entonces, ¿hay alguna duda con la pregunta de la componente vertical? ¿Cómo identificarlos? ¿A qué te refieres, Yasmín? Sí, o sea, por ejemplo, el seno de un medio, o sea, el medio de 30, pues es 15, ¿no? A eso más o menos. No. Cuando nosotros lo ocupamos es en todo lo de los vectores. Por ejemplo, si a mí me dijeran que, no sé, que tengo un vector de, no 30, no, vamos a ponerle un vector de 50 newtons y que aquí genera un ángulo de 30 grados y quiero la componente vertical, entonces la componente vertical o la fuerza Y me dice que es la fuerza por el seno del ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la fuerza que es de 50 multiplicando a lo que me dé el seno de 30 grados, porque el ángulo es de 30, entonces es seno de 30. Buscando en la tablita seno de 30, porque buscaríamos seno y 30 grados, pues me da un medio. Entonces aquí va a ser 50 multiplicando a un medio. Y ya 50 por un medio me da 25. Eso quiere decir que la componente vertical de ese vector vale 25 newtons. Así es como lo hemos estado aplicando en nuestros problemas con todo lo de vectores. Ok, ya quedó más claro. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este ejercicio? Ok. Este fue el 10. El problema 11 nos dice: encuentra el valor de la fuerza resultante si se tienen los vectores A, B y C en el mismo plano. Entonces, aquí para este sí lo que más me conviene es hacer un dibujo con un plano cartesiano para ubicar dónde van a estar mis vectores. Tengo un vector de 20 grados y me dice que estará a 290. Nosotros sabemos que son 0, 90, 180 y 270 grados. Y cerramos con 360 grados. Entonces nos piden 20 newtons con un ángulo de 130. 130 debe de estar después del 90 y menos del 180. Entonces se me ocurre que aquí está el vector, el cual tiene una magnitud de 20 newtons y el cual su ángulo viene siendo este, el que recorre desde el 0 hasta el vector. Todo ese ángulo tiene 130 grados. Pero yo recuerdo que me dijeron que siempre tengo que ocupar el ángulo que está con el eje X, siempre. Entonces eso quiere decir que el ángulo que yo debo de tomar es este cachito que está ahora con azul. Ese cachito.
Entonces, si yo digo, bueno, yo sé que toda la línea hasta la línea horizontal vale 180 grados y ya ocupé 130, pues puedo encontrar fácilmente que ese cachito debe de ser de 50 grados. Después, nuestro segundo vector nos dice que era de 30 newtons a 290. 290 tendría que estar acá por donde está el 270, pero una vez cruzado. Y entonces nosotros sabríamos que desde que inicia el vector hasta que da la vuelta por acá, habría 290 grados. Pero a mí me dijeron que siempre debo de ocupar la horizontal. Por lo tanto, la que yo debo de ocupar es esta. Este ángulo que queda en azul que está con el eje X. Si yo sé que desde el 0 hasta el vector valieron 290 y todo el círculo cerrado vale 360, pues haciendo una resta de 360 menos 290 me estaría dando el resultado, que serían 70 grados. Pintó, aquí está. Que serían 70 grados. Entonces, para el primer vector voy a ocupar un ángulo de 50 y para el segundo vector un ángulo de 70. Último vector para dibujar me dice que es uno de 10 newtons a 180. Pues 180 es directamente sobre la mera línea. Y entonces nada más anoto que vale 10 newtons. Y el de acá que vale 30 newtons. Entonces, ya aquí ya tendríamos todas las medidas que yo voy a ocupar para encontrar mis resultados. Vamos a empezar por la sumatoria de las fuerzas X. Recordemos que vamos a usar la fórmula de que es la fuerza por el coseno del ángulo. Y tendremos que ver la componente si es positiva o si es negativa. Entonces, para el primero, el vector de 20. Pues el valor es de 20 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tiene el de 20? Tiene un ángulo de 50. Entonces es coseno de 50, que aquí me dice que es 0.6, perdón. Coseno de 50, eso quiere decir que va a ser 20 por 0.6, que es lo que vale el coseno de 50. 20 por 0.6 nos va a dar 12. Eso quiere decir que esta primera parte vale 12. Paso al segundo vector, que es el que está en 180 grados. Bueno, ese de 180 solo está en el eje X. Por lo tanto, su valor va a ser lo que dice. Que en este caso son 10 newtons. Por lo tanto, tengo otro 10 más para la sumatoria. Ya tengo un 12, ya tengo un 10. Me falta ver el otro. El otro, del de 30 newtons, tiene un ángulo de 70. Entonces va a ser con el coseno de 70. O sea, 30 multiplicando al coseno de 70. El coseno de 70, buscándolo en la tablita que nos dieron, nosotros obtenemos que el coseno de 70 es 0.3. Entonces, aquí nos queda como 30 por 0.3. Y 30 por 0.3, que es el coseno de 70, me da 9. Entonces, ya tenemos 3 valores de la sumatoria de fuerzas X. Me falta el signo. Ojo con eso. Signo. El primero, el de 20, su X está hacia las X negativas. Por lo tanto, ese 12 es menos. Ese 12 es menos. El de 10, su flecha apunta donde las X son negativas. Por lo tanto, menos. Y el de 200, el de 30 newtons, perdón, su X ya está del lado donde las X son positivas. Por lo tanto, ese 9 es positivo. Entonces me da menos 12 menos 10 más 9. Entonces tenemos que sacar cuánto es menos 12 menos 10 más 9, que eso me estaría dando menos 13. Entonces las fuerzas X o la suma de todas las fuerzas X me da menos 13.
¿Para qué me sirve eso? Porque ahora tengo que hacer lo mismo, pero para sacar la suma de todas las de Y. Pero en las de Y solo voy a tener dos, porque la de 180, la de 10 newtons, solo abarca el eje X. Como solo abarca el eje X, sabemos que no se ve para nada afectado con el eje Y y por lo tanto ni siquiera la voy a escribir. Entonces, para nuestra sumatoria, para nuestra sumatoria de fuerzas Y, sí va a ser la fuerza por el seno del ángulo, pero donde no vamos a ocupar la de 10 newtons porque solo está en el eje X. Solo ocuparemos las otras dos. Y ya nosotros sabemos que para las fuerzas Y, pues va a ser la primera la de 20. 20 por el seno de 50. Ahora, eso sería, ¿cuánto me da el seno de 50? Según la tabla, el seno de 50 me da 0.3. O sea que va a ser 20 por 0.3, perdón. Seno de... No es cierto, yo vi mal, es el seno de 50. 0.7, ¿no? Gracias, seno de 50. Y entonces 20 por 0.7 me da 14. Ese me daría 14. Ahora. Más grande. Ahí está, 14. Y luego el otro vector, como les digo, el de en medio no lo tomaré, pero el último sí, el último vale 30 por el seno de 70 grados. Que esto sería 30 por el seno de 70, que es 0.9. Y 3 por 0.9 me da 27. Solo me faltan los signos. Para los signos, ahora estoy con las Y. El de 20, pues yo puedo ver que está donde las Y son positivas. Por lo tanto, ese 14 es positivo. Para el de 30, yo puedo ver que la flecha apunta hacia abajo donde las Y son negativas. Por lo tanto, va a ser menos 27. Más 14 menos 27 me va a dar menos 13. Entonces, la sumatoria de las fuerzas Y me estaría dando ya menos 13. Ya tenemos las dos. Menos 13 me dio en las Y y menos 13 me dio en las de X. Ya mi último paso es sacar la fuerza resultante. Que la fuerza resultante, la fórmula me dice, la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la que te dieron las fuerzas X al cuadrado más lo que te dieron las fuerzas Y al cuadrado. Esto sería igual a menos 13 al cuadrado más menos 13 que nos dio de Y al cuadrado también. Menos 13 y menos 13. Aquí no se puede hacer el que digamos raíz cancela los cuadrados y listo. No, no se puede porque para que eso se pueda aquí, el cuadrado debe de abarcar a todos, no que esté cada uno con su numerito al cuadrado. Entonces ya no me da de esa forma. Tendremos que sacar 13 al cuadrado, que 13 por 13 van a ser 169. Por lo tanto, nos va a dar la raíz de 169 de 1 y el otro es igual a menos 13 por menos 13. O sea, otra raíz de otra suma con 169. Al hacer nuestra suma de 169 más 169, nos daría 338. O sea que necesito la raíz de 338. Y ahora, necesitamos un número que multiplicado por sí mismo me dé 338. Tengo varias opciones. Primero, la de 13 por 13 lo descarto porque acabamos de decir que eso daría 169. Ya. La de 51 y la de 59. En la de 51, para nada más aproximarme, es como si fuera 50. Y si yo quiero multiplicar 50 por 50, multiplico 5 por 5, 25 y le agrego los dos ceros que tengo. Entonces me estaría dando 2500 si fuera 50, pero aparte dice 51.4. Por lo tanto va a ser mayor
y yo solo estoy buscando 338. Entonces, no. La de 39.6, de hecho, se acerca más al 60. Por lo tanto, lo redondeado correcto sería 60 por 60, que 6 por 6 son 36 y le aumento 2 ceros, o sea, 3600, que también se queda muy, muy lejano a esa. Entonces, esas tres ya quedaron eliminadas y pues solo voy a probar directamente con 18.3. 18.3 por 18.3. Eso me estaría dando 334.89. Ahora, la pregunta, ¿por qué se ve tan alejado? Yo estoy buscando en realidad el 338 y aquí me dice que da 334. Entonces, podría caber la posibilidad de que yo dijera tal vez está mal o mi raíz está mal o no es ese número. Aquí la explicación es que la raíz de 338 oficialmente a mí me da 18.384. O sea que aquí todavía le falta un 8 y un 4, le faltan 2 decimales. Si esa multiplicación yo le hubiera puesto un 8 y un 4, un 8 y un 4, seguramente me estaría dando ya muy, muy cercano al 338, que es el que busco. Pero como estoy dejando muchos decimales, se van a ir acumulando. Pero entonces, al ver las otras opciones, ninguna quedaría bien. Y es por eso que me quedo con que la respuesta sería el 18.3, que sería la respuesta que está marcada. Este ejercicio de suma de vectores, recordemos que son como los largos que habíamos ya hecho, donde se van a ocupar varias cosas. Aquí importante que sepamos sacar la componente horizontal, la componente vertical, y que después de todo eso sepamos bien cómo irnos haciendo las fórmulas, las sumas, y muchísimo cuidado en los signos. Los signos de mis componentes son de vida o muerte, porque si yo los veo, podemos ver cómo sí se afectan con los demás. Ya no me estarían dando esos resultados. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? No, profe. Perfecto. Tengo que son las 7:10. Vamos a nuestro descanso de 10 minutos y ahorita a las 7:20 continuamos con esto. Ok, entonces continuemos con nuestra clase. ¿No hay ninguna duda con este problema? Nos dice, un objeto tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. Después de 4 segundos, su velocidad es de 25 metros sobre segundo. Si para lograr ese movimiento se emplearon 120 newtons, ¿cuál es la masa del objeto? Entonces aquí, nosotros al momento de ver que nos están preguntando por algo que tiene que ver con la masa, pues nosotros podemos saber, y que aparte nos están dando un dato como 120 newtons de fuerza, pues nosotros sabemos que estamos hablando de la segunda ley de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Por el simple hecho de que ahí aparece la masa y de que me dan algo de la fuerza, yo sé que estoy hablando de eso, pero la aceleración no la tengo. Pero entonces cuando yo leo que tengo una velocidad inicial, un tiempo y una velocidad final, pues entonces también yo puedo ver que de aquí me está saliendo los datos para encontrar la aceleración con los de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, de donde teníamos una fórmula que me decía la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final me dice que es de 25 menos la velocidad inicial que me marcan que fue de 5 y entre el tiempo que me dicen que eran 4 segundos. 25 menos 5 son 20 y 20 entre 4 es igual a 5. Eso quiere decir que la aceleración es de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ya tengo la aceleración y ya tengo la fuerza, puedo despejar la masa.
De esta fórmula despejamos la m, la a que está multiplicando pasa dividiendo, quedándome que la masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces simplemente sustituimos valores, la fuerza nos dicen que es de 120, entre la aceleración que es de 5, y al hacer 120 entre 5 me estaría dando 24. Como es una masa, sabemos que las masas las medimos en kilogramos y listo. Nosotros tendríamos entonces que la masa que se tiene del cuerpo es de 24 kilogramos. Entonces, primero encontramos la aceleración con las fuerzas de MRUA y con esa ya pudimos aplicar segunda ley de Newton para encontrar el valor de la masa. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Ninguna? Ok. Y en la última pregunta de nuestro examen, nos dice, se emplean 300 newtons de fuerza con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal para jalar una caja cuyo peso es de 400 newtons. Determina la aceleración de la caja si no hay fricción. Considera la gravedad en 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, para esta, nosotros nos dan como datos una fuerza de 300 newtons. El ángulo con el que se aplica me dicen que es de 60 grados. Y me dicen que el peso W de la caja es de 400 newtons. Y me están preguntando por la aceleración empleada. Me dan como dato la gravedad y que incluso me dicen que la puedo usar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este tipo de problemas es donde nosotros sabemos que tenemos el piso y que le vamos a aplicar a una caja una fuerza para poder moverla. Esta fuerza dice que genera un ángulo de 60 grados. Entonces yo le aplico una fuerza equivalente a 300 newtons y el cual genera un ángulo de 60 grados. Entonces me preguntan por la aceleración y me dan el peso, que el peso es de 400 newtons. Entonces, según la segunda ley de Newton, me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, a lo cual yo todavía no tengo la fuerza. Recordemos que en estos problemas, la fuerza debe de ir paralela al movimiento. La caja se va a mover de manera horizontal, por lo tanto necesito la fuerza de manera horizontal, o sea, la fuerza que estuviera aquí. Esa fuerza, si yo la veo, es la Fx, o sea, la componente X de la fuerza. Entonces necesito saber cuánto vale esa Fx. Nosotros sabemos que la Fx es la fuerza por el coseno del ángulo. Por lo tanto, va a ser el valor de la fuerza, que es de 300, por el coseno de 60 grados. El coseno de 60 en la tablita que ahorita pusimos dice que es un medio o 0.5. Por lo tanto sería 300 por un medio y 300 por un medio me va a dar 150 newtons. Esto quiere decir que la fuerza que realmente está jalando mi caja es una fuerza equivalente a 150 newtons. Ya no es de 300, solo es de 150. Ahora, ya tengo la fuerza. Listo. Para aplicar la segunda ley de Newton, fuerza ya la tengo. La masa, porque la aceleración de hecho es la que me están preguntando. Entonces me falta encontrar la masa. La masa la voy a sacar a partir del peso, porque nosotros teníamos una relación que me decía el peso es igual a masa por gravedad y la masa es igual al peso entre la gravedad. Entonces si el peso es de 400 y tomamos la gravedad como 10, porque es lo que nos están diciendo, pues 400 entre 10 me da 40 kilogramos porque es masa.
Ya tengo ahora sí la masa también, entonces solo despejo la aceleración de la fórmula. Si de esta fórmula que no me está dando. Si de esta fórmula yo despejo la aceleración, pues la m que está multiplicando pasaría dividiendo y me dice que solo tengo que hacer una división de fuerza entre masa. ¿Qué fuerza es la que estoy aplicando? Pues es una fuerza de 150 newtons, que es la que está horizontal, entre una masa de 40 kilogramos, y al hacer esa división de 150 entre 40, me da 3.75. Como es una aceleración, sabemos que es metro sobre segundo al cuadrado. Y listo, el resultado de ahí entonces es 3.75, que viene siendo la primera opción que nosotros tenemos ahí. Entonces aquí para este problema primero necesitábamos encontrar la componente horizontal, ya que ya la encontré, encontrar la masa con la relación de peso y masa, y ya al final pues simplemente aplicar las dos, la fórmula que es una división, y ya me daba mi resultado. Entonces, ¿hay alguna duda con esta pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza que nos dan, que son los 300 newtons, y la fuerza que nosotros calculamos, que son 150? La que nos están dando tiene un ángulo de inclinación. Cuando hay un ángulo de inclinación, la fuerza que realmente va a ejercer toda, digamos que todo el trabajo, o la que realmente va a lograr el movimiento, es una componente horizontal o una componente vertical, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces, es como si sacáramos a pasear un perrito. Bueno, vamos a imaginarnos un perro muy, muy grande, que tal vez tuviera mucha fuerza. Si ese perrito tuviera mucha fuerza, vamos a ponerlo aquí con un dibujo. Obviamente los perritos no son cuadrados, pero imaginémonos que este fuera el perrito. Entonces, si este fuera un perro y que fuera grande y que tuviera a lo mejor no más fuerza que nosotros, pero que sí estuviera muy, muy fuerte, si nosotros nos ponemos a la altura de él, y aquí esto digamos que la línea fuera su correa, y nosotros nos ponemos a la altura que él estuviera, podríamos ejercer más fuerza para detenerlo o para que no se jalara. ¿Por qué? Porque toda la fuerza que yo le aplique, si yo le aplicara una fuerza equivalente, una fuerza equivalente a 300 newtons. Esos 300 newtons se van directamente por toda la correa y sirven para detener o para jalar al perro. ¿Por qué? Porque la línea de acción donde se mueve el perro y donde yo ejerzo la fuerza que es sobre la correa están paralelas. Son paralelas. El perro, su movimiento del perro es este y la fuerza que yo empleo es así. Pero obviamente para mí es muy incómodo estar a la altura del perrito o del perro. Si yo me tengo que poner a la altura, pues tengo que andar en cuclillas, o tengo que hasta estar hincado, o tengo que estarme doblando para poder hacer que la correa estuviera totalmente horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es decir, bueno, tendremos al perrito. Seguimos con este mismo ejemplo para que lo entendamos de la mejor forma. Tenemos al perro y la correa termina quedando inclinada hacia arriba. Yo le voy a ejercer los mismos 300 newtons de fuerza, pero esos 300 no van a servir directamente para el perrito. La que va a hacer que lo jale o que lo detenga es la componente horizontal, porque la física sí nos marca. Para poder detener algo, poder jalar algo, la línea de acción debe de ser paralela al movimiento. La línea de acción es donde yo hago la fuerza. Entonces, yo estoy empleando 300 newtons. Esos 300 newtons servirían
si lo que yo quiero es que el perro avance diagonalmente en el aire, lo cual no pasa. Entonces yo quiero que avance en horizontal. Entonces esos 300 newtons, una parte sirve para generar la componente vertical, que la componente vertical es la que me da la comodidad a mí, porque hace que yo ya no tenga que estar agachado, y otra parte de esa fuerza se va a la componente horizontal, que es la que actúa directamente con el perro, para evitar que se jale. No son a la mitad, no es una cuarta parte, siempre va a variar en función del ángulo que se aplique aquí. Ese ángulo va a ser si se va más fuerza a lo horizontal o más fuerza a lo vertical. Incluso si de repente se fuera mucha fuerza a lo vertical, lo que va a terminar pasando es que el perro terminaría levantándose, o sea, como si lo hubiéramos levantado de abajo hacia arriba, en totalmente vertical, a lo que me refiero. Normalmente no ejercemos tanta fuerza para que pase eso, pero podría llegar al punto si lo hiciéramos una fuerza muy grande. Pero entonces aquí siempre como se hace una componente horizontal y una componente vertical, esos 300 newtons de fuerza van a ir repartidos. Tampoco van repartidos en que siempre los dos deben de sumar 300, porque los vectores dijimos que no se suman así. Entonces llevan todo un proceso del coseno, del seno, de la fuerza resultante. Pero lo que sí puedo estar yo seguro es que ninguno de esos dos va a valer 300. O sea, ninguno. Siempre van a ser menores a 300 porque 300 es el total de fuerza que yo voy a aplicar. Entonces, si yo tengo un ángulo de inclinación, voy a necesitar la componente que vaya en sentido del movimiento. Si a ti te piden levantar una caja para ponerla en un estante, pues mi componente que quiero es la vertical. Si a mí me piden empujar una caja para que se acomode en una esquina del cuarto, la componente que requiero es la horizontal, siempre en función del texto que nos pongan. ¿Sí queda bien explicado esto? Ok, entonces los 300 únicamente son como una referencia. Es un dato referencial. Sí, es de donde nosotros, es toda la fuerza que se aplica, pero no directamente con esa voy a hacer el cálculo. Voy a necesitar sacar su componente y ya de ahí es la que voy a ocupar. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda con este problema? ¿Nadie? Ok. Entonces, cada uno pudo ver los ejercicios donde tuvo más errores, donde tuvo menos errores, donde no le salió bien, perdón, donde tuvo errores, donde le salieron bien, y cada uno también pudo ver e intentar en estos días, pues, resolverlos. De todas maneras, si alguno no nos había salido, pues ahorita ya vimos cómo son la solución. Y en conclusión de esta parte, el examen, si lo vemos, no era de hacer tantas operaciones. Estaba diseñado a hacer ciertas operaciones. El ejercicio más complicado era este era el más laborioso. De así tal cual, es poco probable que me lo encuentre en mi examen, pero yo lo quería mandar para que ubicáramos todo esto de fuerzas, seno, coseno, componente X, componente Y, signo positivo, signo negativo y todo esto. Entonces aquí si era necesario, yo quería ver cómo nos iba en esto. Fue el ejercicio donde fallaron más, donde hubo un mayor número de errores, pero espero que ahorita ya con la explicación en esto ya veamos dónde estuvo nuestro detalle. Lo importante aquí, y a mí lo que más me importa, es que ustedes mismos vean dónde están fallando, porque así podemos ir viendo. Si yo me estoy dando cuenta que las componentes me están saliendo mal, pues ya vi en dónde tengo que empezar a revisar mejor, tengo que entender, o a lo mejor tengo duda todavía de por qué me da negativo, por qué me da positivo. Si yo me estoy dando cuenta que a lo mejor me está fallando en las unidades, porque no estoy tomando metros sobre segundo y porque estoy tomando kilómetros, bueno, también
puedo revisarlo y si todavía hay duda, se pueden acercar a mí y decir, profesor, tengo duda todavía en conversiones o tengo duda en caída libre, no sigo sin que me vaya muy bien en esto o por qué la velocidad inicial es 0, no sé, diferentes cosas. Pero a mí lo que me importa mucho es que ustedes vieran dónde es donde nos estuvo fallando más, qué tipo de datos, qué tipo de cosas, fórmulas. Si de repente dicen, no, lo que me falló, pues la verdad fueron las fórmulas, no me las sabía bien, estuve escribiendo otras que no eran y ya al final pues ya no supe cómo acomodarlo. Entonces, todo ese tipo de datos. Ustedes son quienes vieron sus procedimientos. Yo solo veo los resultados. Yo no sé si en realidad ese resultado le salió mal solo por un pequeño signo o incluso porque dijeron, yo sí había puesto 3.75 y ya cuando lo revisé vi que creo que se puso la de abajo. O sea, algo falló ahí. Son pequeños detalles que ustedes sí saben dónde estuvo ese error. Entonces, hay que revisarlos, hay que checar bien qué fue lo que nos falló y si todavía continuamos con dudas, acérquense a mí. Entonces, y en cuestión del tiempo, no les puedo decir cuánto tiempo en realidad se tenían que haber tardado. Lo que sí es que el ejercicio más tardado era este. En este no tengo un estimado porque sí requería más pensamiento y más proceso de datos, pero en los otros estaban pensados en que no les llevara más de 2 minutos y medio. Más de 2 minutos y medio, ¿no? Entonces, los 12 que se hicieron quitando el número 11, que sería el más tardado, los otros los teníamos que haber terminado a lo máximo en 30 minutos. A lo máximo. Y entonces, si a lo mejor por ahí también yo veo que el tiempo que me tardé fue demasiado, bueno, necesito hacer otra vez un poco de ejercicios, puedo volver a hacer los mismos, ya aunque ya sé cómo se hacen, pero me va a ayudar a que todo ese procedimiento se quede en mi mente. Muy bien. Entonces, ¿dudas con esto del examen y las correcciones? ¿Nada? Una. Perfecto. En cuanto a los temas, nuestra última parte de temas, habíamos visto ley de gravitación universal. Vimos, me parece que nada más un ejemplo y vimos la parte de cómo hacer los despejes. Entonces vamos a poner otro ejemplo más de esta parte de ley de gravitación universal para que nos quede mejor entendido cómo es todo esto. Entonces tenemos este problema, nos dice, una masa de 500 kilogramos y otra de 250 kilogramos se encuentran separadas a 5 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimentan los cuerpos? Masa 1, 500 kilogramos, masa 2, 250 kilogramos. Masa 2 es igual a 250 kilogramos. La separación que hay entre ellos, que era R, es igual a 5 metros. Y nos piden la fuerza de atracción, o sea, la F. Recordemos que también tenemos nuestra constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons kilogramo cuadrado sobre metro cuadrado. Mentira, metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Así. Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces, de aquí, nosotros tenemos que calcular la F. Ya nosotros vemos que están las unidades correctas. La masa 1 está en kilogramos, la masa 2 en kilogramos, la distancia en metros y la constante pues se queda siempre con el mismo valor. Nuestra fórmula de ley de gravitación universal nos decía que la fuerza era igual a la G por la M1 por la M2 divididos entre la R al cuadrado. Entonces nuestra F sería 6.67 por 10 a la menos 11 por la M2, que la M1 que es de 500 y a su vez por la M2 que es de 250
Y eso a su vez dividido entre la distancia que lo separa, que es de 5, pero al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado nosotros sabemos que es 25. Voy a borrar ese 5 al cuadrado y le voy a poner mejor un 25 para poder facilitar detalles. De aquí, si yo hago la división, todo lo de arriba está multiplicando y el 25 está yendo. Entonces yo podría dividir directamente este 250 entre 25. Puedo hacer esto porque todo lo de arriba es una multiplicación. Si arriba hubiera una suma o una resta, ya no puedo hacer este paso y tengo que hacer paso por paso hasta llegar al resultado. Pero aquí, como arriba todos son multiplicaciones, pues puedo dividir directamente 250 entre 25, que al hacer esa división, eso me da 10. Entonces, ¿qué es lo que yo obtendría? Obtendría yo que la fuerza es igual a 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicando a 500 y a su vez multiplicando a 10. Y la parte de abajo ya no hay nada. Ahora, 500 por 10, pues eso me da 5.000. Entonces, esto podría ser que la fuerza es igual a 6.67 por 10 a la menos 11, que multiplica a 5.000. Pero 5.000 tiene 3 ceros, 1, 2, 3. Eso es como si fuera por 10 a la 3, porque tiene 3 ceros. Entonces ese por 10 a la 3, si yo lo afecto con el por 10 a la 11 que tengo del otro lado, pues esto sería como decir por 10 a la menos 11 más 3. Más 3 porque ese 3 es positivo. Entonces sería por 10 a la menos 11 más 3 y menos 11 más 3 es menos 8. O sea que sería como decir por 10 a la menos 8. Entonces, ¿qué es lo que me estaría quedando? Me estaría quedando que la fuerza es igual a 6.67 por 10 a la menos 8 y ya únicamente multiplicado por 5. Ahora sí, ya tendré que hacer la multiplicación de 6.67 por 5, que eso me estaría dando 33.35. Y ya nada más le agrego el por 10 a la menos 8. Y entonces ya puedo yo ver que mi inciso D me dice 33.35 por 10 a la menos 8 newtons, porque estamos hablando de fuerza. Y listo. Aquí tendríamos ya otro ejemplo más de ley de gravitación universal. Les recuerdo que en este tipo de problemas se trata de ir usando los números para facilitarnos los cálculos. Como son problemas un poquito complejos, o más que nada laboriosos en cuestión de procedimientos, entonces me van permitiendo que yo vaya haciendo esto de los números para facilitar mi cálculo. Nada más es cuestión de que yo vaya ubicando cuáles sí puedo hacer y cuáles no, que todo esto pues depende de la parte de matemáticas, para que nosotros veamos lo que yo les digo. Si todos son multiplicaciones, lo podemos hacer, y como la ley de gravitación universal se basa en puras multiplicaciones y números que dividen, siempre vamos a poder hacer este tipo de pasos. Entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? En este tipo de problemas también llega a aparecernos unos donde no nos dan datos, sino quieren que analicemos qué es lo que llega a pasar en ciertas condiciones. Digamos que tenemos este que nos dice: la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masas M1 y M2 que se encuentran separados una distancia D es de 1000 newtons. Si la distancia se reduce a la mitad, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza de atracción? Se incrementa al doble, se incrementa al cuádruplo, se reduce a la mitad o se reduce a la cuarta parte. Entonces, tengo que mi masa 1 pues vale masa 1. Que mi masa 2 vale masa 2.
que mi distancia R vale, pues ahí dice que una distancia D, pero vamos a ponerle igual R para que sigamos con las mismas letras. No nos afecta esa parte. Y pues nos dan la fuerza y que la fuerza vale 1000. La G, pues sabemos que sigue valiendo 6.67 por 10 a la menos 11. Newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y nada más. Entonces, la fórmula nos establece que la G por la masa 1 por la masa 2 y divididos entre la R al cuadrado. Pero yo tengo una primera situación que es así y tendré una situación donde la M1, pues ahí dice que se queda igual. Seguirá valiendo M1. La M2 seguirá valiendo M2. Pero la R dice que la distancia se reduce a la mitad. O sea que la R la voy a dividir entre 2, porque voy a querer solo la mitad de esa R. Quiero saber qué va a pasar con la fuerza y la constante de gravitación universal, pues sigue siendo la misma. Entonces, la segunda acción me dice que lo único que voy a cambiarle es que la R se va a dividir entre 2. Pero en la fórmula, si yo analizo nuestras fórmulas, nosotros tenemos que en la situación 1, la G, la M1 y la M2 son idénticas a la situación 2. La M1 vale M1 y acá la M1 vale M1. La M2 vale M2, la M2 vale M2. Y la G vale 6.67 y la G vale 6.67. Eso quiere decir que la parte de arriba no cambia, sea la primera situación o sea la segunda, cuando la distancia se reduce a la mitad. En todo momento nos seguimos manteniendo con los mismos datos. Por lo tanto, yo puedo asignarle el valor que yo quiera a esa parte de arriba, porque no va a variar. Cuando yo hiciera la situación 1, se me ocurre que yo dijera, pues la parte de arriba vale, no sé, vale 20. La parte de arriba vale 20. Yo le estoy dando ahorita un valor nada más para poder encontrar el resultado. Y tengo que darle un valor a la R. Pues la R se me ocurre que la R valiera 10. Para que los cálculos sean fáciles. 10 es muy grande. Que valga 4, porque se va a dividir aparte de todo. 4, yo creo que 2, para que nos dé todavía lo más sencillo. Entonces, que R valga 2. Entonces, si R vale 2, en la primera parte sería 2, que es lo que vale R, pero al cuadrado. Esto sería como decir 20 entre 4. Y 20 entre 4 me da 5. Para el caso número 1. Para el caso número 2 es cuando la R se divide a la mitad o se divide entre 2. Entonces, para el caso número 2, la parte de arriba, la G por la M1 y por la M2, se mantiene idéntica. O sea que seguirá siendo en este caso 20, que yo le inventé ese número. La parte de abajo se divide a la mitad. Entonces ya no va a valer 2. La mitad de 2 es 1 y sigue yendo al cuadrado. Entonces esto me daría 20 sobre 1, porque 1 al cuadrado es 1. Y 20 entre 1 me da 20. Entonces, ¿qué relación hay del 5 al 20 que me dio? Pues que se multiplicó por 4 o 4 veces más. De la primera situación a la segunda, cuando yo reduje la distancia a la mitad, me dio un resultado 4 veces mayor que la primera ocasión. Eso quiere decir que la respuesta va a ser la inciso B. Se incrementa porque aumentó al cuádruplo, o sea, 4 veces más. Eso es lo que me estaría dando. Ahora, si yo ocupo cualquier otro número,
también me va a dar siempre 4 veces más. Siempre, 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 siempre. Yo le voy a asignar valores, pero que sean rápidos de cálculo para mí. Si yo le asigno valores con decimales o valores grandes, me voy a tardar más en lo que estoy viendo un detalle y otro. Entonces, le asignamos valores sencillos y yo puedo ver eso. Sean los números que ustedes les pongan, siempre, siempre en este ejercicio al menos, siempre nos va a dar 4 veces más. Entonces, así es como yo encontraría que lo que pasó es que se incrementó al cuádruplo. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Bien, entonces, nosotros ya tendríamos aquí qué es lo que se hace. Este tipo de cosas, cuando nos venga alguna pregunta, porque es probable que nos venga alguna, no es necesariamente en esto de gravitación, en cualquier cosa de todas las que hemos visto, de qué pasaría si la aceleración se pone al doble, qué pasaría si la fuerza se reduce a la mitad, qué pasaría si aplico solo una cuarta parte. Todo este tipo de problemas me va a servir yo ponerle datos, analizarlo con operaciones muy, muy sencillas para mí y ya después de ahí ver qué es lo que pasó, si se va a la mitad, se va al doble, al triple, al cuádruple, lo que sea. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a ir guiando. Muy bien. Y nada más déjenme... Okay. Ya habíamos visto la parte de los despejes y ya nada más para terminar. Vamos a... me lo encuentro hasta acá. Nada más vamos a poner aquí lo que va a ser nuestro siguiente tema, que nuestro tema es trabajo. Y tenemos una definición pues un poquito más formal de lo que va a ser el trabajo para que nosotros lo tengamos hoy presente. Esta es importante porque vienen ciertos datos. Trabajo. El trabajo dice, eso es energía en movimiento y es una magnitud escalar. Eso es muy importante, esa parte que nos dice magnitud escalar. Porque nosotros sabemos que hay cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las vectoriales son las que necesitan dirección, magnitud y sentido, que necesitan hacia dónde van, en qué línea y con qué sentido. Y las escalares, pues dijimos que nada más son donde se ocupa el valor, o sea, el número de lo que estemos hablando y las unidades. Entonces, el trabajo no va a llevar la parte de los vectores en la parte del trabajo. Lo puede llevar de otra forma, pero como tal, el trabajo es una magnitud escalar. Y nos dice que es igual al producto de la componente de la fuerza que actúa en la misma dirección que se efectúa el movimiento del cuerpo por la distancia que se desplaza el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser como lo que ahorita explicábamos de la fuerza y del ejemplo con el perrito. Si yo voy a desplazar un cuerpo para cambiarlo de posición y que aparezca aquí, entonces necesito, como el movimiento es en sentido horizontal, necesito una fuerza que actúe horizontalmente. ¿Para qué? Para que yo pueda aplicar la fórmula. La fórmula del trabajo es bastante sencilla, que nos dice el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Nada más. Trabajo es igual a fuerza por distancia, donde únicamente va a ser el valor de nuestra fuerza por la distancia que yo quiero desplazar el objeto. Pero esa parte importante, la fuerza debe de estar en la misma dirección que yo estoy haciendo el movimiento. Y entonces, eso sería el trabajo. Entonces, esta es la definición, es una cantidad escalar y es la fuerza por la distancia, pero donde la fuerza esté en la misma línea de acción que el movimiento. ¿Hay alguna duda con esta definición o con lo que es el trabajo? Nada. Aquí nos faltó lo que siempre hacemos,
la T corresponde a trabajo y lo vamos a medir en joules. La F corresponde a fuerza y lo vamos a medir en newtons. Y la D corresponde a distancia y lo medimos en metros. Y por si en algún momento lo necesitamos, un joule equivale a un newton por metro. La multiplicación de newton por metro es a lo que me da los joules. Los joules me van a servir para medir la energía, que dice acá. La energía la vamos a medir en joules. ¿Y qué es un joule? Es la multiplicación de un newton por un metro. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Nada? Ok. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, ya tenemos la definición. En nuestra siguiente clase vamos a empezar a ver los ejercicios que no van a ser complicados, van a ser bastante sencillos. Y ya empezaríamos a ver todo esto de energías. Si podemos por ahí darle una checada a lo que sea energía potencial y energía cinética, nos va a ayudar para la siguiente clase para que traigamos algo y entendamos más rápido qué son. Entonces sería energía potencial y energía cinética. Una pequeña leída, incluso ahí de Wikipedia, de donde sea, nada más al menos tener una idea de qué es esto de energía potencial y energía cinética, para que cuando lo expliquemos sea un poquito más fácil entender este tema. En cuestión de la tarea de esta semana, les voy a enviar unos ejercicios correspondientes a lo que ahorita vimos. Nada más pudimos ver parte de la ley de gravitación y pues esta de trabajo no hemos hecho ejercicios, por lo tanto serán unos ejercicios de ley de gravitación y otros más para que nos sirvan de repaso conforme a todo lo que ya teníamos de las últimas clases. Entonces, si ya no hay ninguna duda ni ningún comentario, pues terminamos nuestra clase por hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana.